Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo desde 16 hasta 24. En aquel tiempo el Señor Jesús dijo: ¿con qué compararé a la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y gritan a otros niños: tocamos la flauta y no bailaron. Entonces cantamos fúnebres y no hicieron duelo. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ustedes dijeron: está endemoniado. Vine el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este hombre es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus obras. Entonces Jesús empezó a reprochar a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, ya hace tiempo que vestidos de penitencia y cubiertos de ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Te hundirás hasta el abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, permanecería aún hoy. Por eso les digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Son palabras muy duras que, sobre todo, al escuchador contemporáneo del Señor Jesús lo afectaba muchísimo. A nosotros también, que estamos en otra época, sobre todo afuera de aquella relaciones conflictiva entre las ciudades mencionadas, puede ser que casi no nos diga nada. Entonces vamos a ver el texto. Antes que nada, una queja muy dura. ¿De qué se queja el Señor Jesús? Eso me llama muchísimo la atención. Cuidado que no se queja del hecho que la gente es pecadora, que son pecadores que lo han rechazado. No, dice: ¿a qué puedo comparar la gente de esta época? Dice: aquellos niños que están totalmente aburridos, necios, que no toman ninguna postura. Jesús es muy realista en esto, tal vez contando esta parábola que va a construir, como siempre, tomada por los ejemplos de la vida real, tiene en los ojos algo que acaba de ver. En una plaza, los niños que normalmente no tenían juguete, jugaban imitando a los adultos, a veces hacían fiesta de boda, cantaban fingiendo de casarse, otras veces, al contrario, jugaban haciendo funerales y así lloraban como los adultos. Bueno, siempre hay unos niños que quieren jugar y otros que dicen siempre que no, que no, que no, que no. Y Jesús dice: esta generación es muy parecida a aquellos niños que nunca aceptan nada. ¿Por qué? Porque primero vino Juan el Bautista, un gran asceta, un hombre que no comía casi, no tomaba vino, un hombre muy austero que hacía una gran penitencia y decían que estaba endemoniado. Ahora viene el Hijo del Hombre. Jesús habla de sí mismo, que come y le dan del comillón y de los borrachos. ¿Cuántas veces criticaban a Jesús porque no enseñaba el ayuno a los suyos? Al contrario, Jesús practicaba no el ayuno, sino que la fiesta, los banquetes, porque eran a sus ojos símbolo de la fiesta, del banquete
eterno en el reino de Dios. Y dicen, bueno, me dan del comunión y del borracho. Han rechazado, esta generación ha rechazado, mejor dicho, se ha quedado indiferente tanto a Juan cuanto a Jesús. Jesús dice, Dios le envió para tratar de convencerle, una persona y otra tan diferente, pero ni por el una ni por el otra han escuchado. Todo esto recuerda muchísimo la queja que en el libro del Apocalipsis Juan pone en los labios del mismo Jesús cuando dice a los cristianos tibios de su época, como ustedes no son ni caliente ni frío, estoy para vomitarle de mi boca. Una imagen muy fuerte. Esto podría ser dicho de muchos cristianos del día de hoy. No se puede decir que muchos cristianos son mala gente. No hacen nada de mal. El problema es que tampoco hacen nada de bueno. Y se quedan ahí, en el aire. Ni una cosa ni su contrario. Y Jesús dirá, ojalá que fueran por lo menos frío. Por lo menos sería gente que tomara una posición, en cambio que no. Uno podría decir, bueno, pero no hace nada de malo. Sí, pero no es suficiente para ser discípulo de Jesús, no hacer nada de malo. Uno que no hace nada de malo no es automáticamente un santo, es un inútil, uno que no hace nada. Y Jesús se queja de esto. Así como afuera de la metáfora de la parábola, más directamente, concretamente, se pone a regañar a las ciudades donde había realizado las señales, los milagros más grandes, Corazín, Betsaida y sobre todo Cafarnaum. Cafarnaum era la ciudad donde Jesús mismo se había trasladado a vivir. Era la ciudad donde había encontrado y llamado a su seguimiento a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, donde había sanado primariamente su primer milagro, había sanado a un endemoniado en la sinagoga, había sanado también a la suegra de Pedro y luego a decenas de enfermos. Bueno, Jesús no solamente le regaña, sino que hace una comparación con Tiro y Sidón, dos ciudades del sur del Líbano, que por el hecho que de esta región venía una princesa, Jezabel, que había ido casada al rey Acab, una reina recordada en el Antiguo Testamento como la más mala de toda la historia de Israel, que incluso había empujado a su esposo, el rey Acab, a cumplir muchas maldades, y por eso se habían enfrentado los dos al gran profeta Elías. Bueno, esta región en la memoria de Israel se conservaba como una región impura de gente mala. Y más aún, evidentemente, Sodoma, que con la otra ciudad de la llanura, de la depresión del Mar Muerto, había sido destruida en la antigüedad. Bueno, Jesús hace una comparación entre Corazín, Betsaida y sobre todo Cafarnaum con estas ciudades, diciéndole que en el día del juicio estas ciudades, por cuanto mala, gozarán de más tolerancia que ni siquiera ellos. ¿Por qué? Porque estas ciudades, Corazín, Betsaida, Cafarnaum, no habían recibido la visita solamente de un profeta, de un gran profeta, sino del mismo Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios, y se habían quedado totalmente indiferentes. Tratamos pues de hacer un poco un examen de conciencia, no tanto para preguntarnos, como siempre se hace justamente cuando uno va a confesarse, qué pecado he cumplido, sino cuánto me he quedado indiferente, tibio. Tal vez sería precisamente esto el pecado que tenemos que confesar. El Señor esté con vosotros.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si acaso descubrimos, un poco lo saremos seguramente, de ser un poquito perezosos, un poquito tibio, bueno, invocamos el don del Espíritu Santo que como fuego que nos entra en los huesos nos anime para actuar de esta manera que el Señor Jesús espera por parte de nosotros.